Bueno, buenas tardes. La verdad me alegra enormemente la gran convocatoria. Menos mal que no lo hicimos presencial porque está lloviendo de manera increíble. Este seminario nos parece muy importante en este contexto en el cual la incertidumbre nos está sobrepasando a todos. Esta crisis que ha dejado al descubierto nuestra falencia. Pero bueno, conlleva que hay una esperanza de una sociedad más justa, pero nada de esto pasará si no nos ponemos a trabajar. Es por eso que pensamos en Jaume Campos, una persona que hace 30 años viene aprendiendo de las emociones. Él es autor, formador, conferencista internacional, experto en educación emocional, y bueno, tiene una gran trayectoria a nivel profesional, personal, como ya dije, durante más de 30 años. Y bueno, es creador del método DEEP. ¿Qué es el método DEEP? Desbloqueo energético en emocional profundo. Y es por eso que nos alegra enormemente contar con él. Esperemos que sea de su agrado. Contaremos con 4 encuentros. Hoy hablaremos qué es la educación emocional. Después, en el segundo encuentro, pensar y sentir, como ese gran dilema. En el tercero, cómo relajar la mente. Me imagino que todos estamos medio desbordados en este contexto. Y en el último, cómo afectan en mi cuerpo mis sentimientos. ¿Sí? Así que bueno, díganme, ¿escuchan bien? ¿Hay algún inconveniente? Perfecto, yo me voy a sacar el audio porque la verdad me está haciendo eco en el... y me confunde un poco al momento de hablar, ¿sí? Igual, bueno, cualquier duda que tengan para comunicarse por este encuentro, por los que vienen o por futuras actividades, también pueden hacerlo a través del teléfono, ¿sí? Por el WhatsApp, en el número 15 32 28 3902, desde el Facebook c.91 y en el Instagram c.91. Ahora le daremos la palabra a Jaume, a que nos conozca, a que nos comparta su experiencia y a que podamos seguir aprendiendo de él. Muchísimas gracias, Leo. Es un placer. Y yo, antes que nada, pues quisiera agradecerte a Mario Leonardo Fernández, que es como te llamas, pues bueno, el haber contado conmigo, porque él fue el que llegó a mí con su, ya que trabajamos con las emociones, pues él sintió la sensación de que yo podía aportaros algo. Espero que sea así. Seguramente. Sí, sí que os puedo decir que mi trabajo es vivencial de toda una vida, dedicado exclusivamente a cómo aprender a gestionar las emociones. Es lo que he hecho en mi vida. Tenéis la oportunidad, podéis luego, cuando terminemos la exposición, podéis preguntar lo que queráis, cualquier cosa. Sí que es importante darse cuenta que una cosa es la información que nos han dado siempre y que lógicamente muchas veces a nivel emocional no hemos logrado llegar a saber o a descubrir o a lograr lo que necesitamos o lo que sentíamos emocionalmente que necesitamos para nosotros, y en muchos casos el problema no es que uno no vale o que uno no sirve o que uno no es capaz. El problema es que uno no tiene recursos para hacerlo. Antes que nada, he escrito un par de cosas aquí que quería comentaros. El mundo emocional es un idioma totalmente distinto, un idioma nuevo. El hecho de que alguien le diga a alguien algo, le diga una palabra, sea lo que sea, agradable, desagradable, siempre todo lo que existe conlleva un componente emocional y un componente mental. El próximo día trabajaremos en ese punto,
pero todo tiene un componente emocional. Cuando en cualquier acción de nuestra vida no podemos evaluar las dos partes, el pensamiento y el sentimiento, no estamos viendo la realidad del proceso que se está experimentando en ese momento. Como el mundo emocional es un idioma totalmente nuevo, pues necesita ser aprendido y entendido, como si fuera a empezar a escribir, como si fuera a aprender alemán, me da igual, cualquier idioma, e incluso ir a vivir a Alemania, por ejemplo, la estructura que tenéis en Argentina igual sería totalmente diferente. El clima, los horarios, las comidas, la forma de funcionar. Y esto ocurre lo mismo en el mundo emocional. Ocurre lo mismo en el mundo emocional. Y tenemos que aprender, como si estuviéramos en una pista de patinaje de hielo, tenemos que aprender a poder esquiar con patines o poder patinar. Porque si no aprendemos a patinar, no podremos disfrutar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Tenemos una forma de entender e interpretar las palabras y sus definiciones, que pueden ser muy distintas a como yo las expreso. Así que podéis apuntaros las cosas o escribirlas en el chat y Mario Leonardo ya perfectamente os dirá, ya me preguntará a mí y yo os respondo perfectamente. Todo lo que vamos a aprender es fruto de una experiencia personal y profesional. No pretendo que se entienda como una verdad única, sino como una aportación al mundo de las emociones. Es posible que en ocasiones exista un choque entre lo que se entiende y cómo se define desde la estructura mental y cómo se siente desde la vivencia emocional. Yo os voy a hablar desde la vivencia emocional, desde dentro. O sea, yo vivo mi vida desde la emoción. No sé vivir sin sentir. No lo sé. El enfoque emocional tiene que llevar hacia el aprendizaje y la gestión de las situaciones que nos toca vivir. Pero para ello debemos aprender los recursos necesarios para poder descubrir qué nos quieren decir. Esto es lo que yo os quería comentar. Y ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla, si te parece, Leo. Me parece perfecto. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Y ahora aquí. Bien. ¿Qué es y en qué puede beneficiarnos la educación emocional Jaume Campos? Hablamos de educación emocional Jaume Campos porque la educación que nos enseñan en los colegios es una educación de normas y de estructuras, que está bien, es una parte. Pero hay otra parte que sería la parte de cuál es la realidad de la interacción emocional que tenemos dentro de nosotros mismos y con los demás. Y entonces, el primer punto de la educación emocional Jaume Campos es el concepto de qué es educar. Y yo lo hablo para mí. Educar es que la persona pueda aprender a gestionar sus emociones y pueda lograr vivir la experiencia de forma que le aporte. Cuando nosotros tenemos una dificultad, vivimos una experiencia con una pareja, a nivel de familia, y nosotros tenemos o no tenemos recursos para gestionarla, eso sería para mí la educación emocional. Una persona que gestiona sus emociones es una persona que va a aprender de lo que va a ocurrir. Es decir, de que en cualquier situación siempre habrá algo que tengo que aprender. Lógicamente puede haber un impacto, puede haber un duelo, que también lo hay, pero al final tiene que haber un aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no es una verdadera educación emocional Jaume Campos. Yo necesito siempre aprender de las situaciones. Y ya lo veréis, cuando preguntéis luego, veréis cómo mi forma de enfocar el proceso de lo que me habléis siempre se obtendrá
una respuesta de aprendizaje. Y si no, no tiene sentido. Es un trabajo de toda una vida, es una experiencia de más de 9.000, concretamente 9.500 personas llevo yo ya. Y 33 años de trabajo profesional aquí en España. El mundo emocional es lo que os decía yo antes, es un lenguaje que hay que aprender a descifrar. Es un lenguaje muy distinto. El lenguaje normal pues se escribe, el lenguaje normal se habla y normalmente hablamos las cosas, pero sabemos que cuando yo hablo con vosotros, yo puedo expresar literalmente algo, pero habrá otra parte emocional que definirá otra parte importante de lo que yo estoy sintiendo, porque lo que siento da valor a lo que yo estoy expresando y nos define muy bien realmente, mucho más que la propia verbalización, nos define muy bien qué es lo que estamos sintiendo en nuestro interior. ¿Qué ocurre cuando una persona siente algo? Bueno, es la típica situación, y luego lo veremos, que las emociones lo que generan es una sensación interna, una sensación en el cuerpo. Y luego vamos a descubrir que eso tiene todo un lenguaje que nos puede ayudar a saber qué es lo que ocurre, qué es lo que estamos sintiendo y cómo podemos aprender. ¿Qué ocurre cuando quiero hacer algo pero me cuesta mucho? Bueno, si te cuesta mucho, hay una ley que luego la hablaremos y os enseñaré una diapositiva, que hay una ley en el mundo emocional. O sea, el mundo emocional tiene una estructura, tiene un lenguaje y tiene unas leyes. O sea, si yo, igual que en el mundo nuestro, si yo tengo el bolígrafo, y digo, si lo suelto y cae hacia abajo, soy tonto. Y si sube hacia arriba, soy listo. Lógicamente, por la gravedad, el bolígrafo siempre caerá hacia abajo. Esto es lo que nos ocurre en el sistema emocional, que siempre tendemos a generar una creencia de cómo tienen que ser las cosas y luego una gran decepción porque igual las cosas no funcionan así. Cuando me siento incapaz de continuar porque creo que no lo he intentado de todas las maneras. Sí, bueno, hay momentos en que una persona siente que lo ha intentado todo. Bien, esto no es así. No es así porque cuando uno lo intenta con la misma estructura que ha utilizado desde el primer momento. Por eso a veces hay que cambiar el parámetro interno para ampliar. Fijaros, esto sería muy sencillo explicándolo con una computadora. Una computadora que esté conectada a la red siempre podrá actualizarse y siempre podremos, frente a cualquier situación, podremos absorber, podremos buscar, podremos obtener resultados que no son los que están dentro de la computadora, sino que el Internet nos permite acceder a muchísimas cosas. Aquí ocurre lo mismo. Si nosotros nos encerramos dentro de nosotros mismos y no estamos conectados o interconectados con el exterior, la idea que yo tengo de lo que creo que es así. La empujo en esa dirección, lucho por esa situación como yo creo que es, de una forma muy limitada, sin tener en cuenta otras posibilidades que mientras no nos expresemos o no tomemos conciencia del exterior, no vamos a poder. De hecho, en la educación emocional, de las cosas más difíciles, más complicadas y más duras de la educación emocional es el silencio. No el silencio meditativo, sino el propio silencio. El hecho de que un hijo no exprese, una pareja no expresa, un padre no expresa, cualquier persona que no exprese, que no interaccione, ese silencio va a generar muchos conflictos en el interior porque yo voy a creer que lo que está ocurriendo es una cosa cuando en realidad puede ser otra. Pero yo me imagino lo que yo creo porque estoy dentro de una estructura cerrada.
no estoy abierto a aprender. Claro, funcionar desde una educación emocional que no sea abierta no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre en nuestro interior? ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando sentimos sensaciones, sentimos cosas? ¿Qué ocurre en nuestro interior? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué nos puede ayudar el sentir las emociones, el conectar y el poder gestionar las emociones. Si escuchamos nuestro cuerpo, podremos entender nuestras emociones. Es decir, el mundo emocional tiene algo que es un poco más, que lo hace un poco más complicado que estudiar un idioma, que es el inconsciente. Es decir, que yo no soy consciente de todo lo que me ocurre y que la única forma de darme cuenta de algo que no es consciente es a través de mi cuerpo. Cuando a mí me cuesta mantener una conversación o estoy hablando con alguien y estoy siempre pensando en otras cosas, o sea, algo está ocurriendo ahí que estoy o yendo hacia otra cosa o pensando en otras cosas o interactuando o me olvido de esto o no me acordé de ir aquí o de ir allá. Eso por una parte. Por otra parte, como hablábamos del cuerpo, por ejemplo, las emociones, y como veremos más adelante, cómo impactan en nuestro cuerpo y cómo se producen sensaciones a veces de pequeños dolores o pequeñas sensaciones como la tensión de la mandíbula, la sensación de que la cabeza pesa mucho, siempre que no haya una enfermedad, lógicamente. Estoy hablando solo de darle a la cabeza y al final hay una saturación mental o una sensación de presión en el pecho, que luego veremos qué ocurre con eso, o un dolor en el estómago por algo. Es decir, el cuerpo va respondiendo y va expresando lo que ocurre en nuestro interior. ¿Cuántas veces has sentido un dolor y has podido reconocer? Y yo te preguntaría si has podido reconocer a qué se debe. Por ejemplo, un examen, una discusión, un temor a que pase algo, esa sensación de incertidumbre que no sé exactamente si va a pasar o no va a pasar. Y luego cuando pasa la situación, la tensión o el dolor desaparecen. Esa es la diferencia que hay entre un dolor físico, producido por algo, o por un órgano que no está bien, o por un golpe, o por un dolor de tipo solamente físico, y que no tenga que ver pues, con procesos emocionales. Un dolor emocional es un dolor muy rápido, es muy fácil. De repente siento una presión en el pecho porque mi pareja me ha mandado un WhatsApp diciendo que lo va a dejar, y luego cuando hablo con ella o nos reunimos y siento y me dice perdón, mi sensación de presión en el pecho desaparece. Si fuera una presión real del pecho, ni con pareja ni sin pareja, el proceso continuaría y si mejora, llevará una progresión. En el mundo emocional, las mejorías son muy rápidas. Yo siempre pongo un ejemplo. La primera vez que fui a dar unos cursos y unas conferencias a Manhattan, hace muchos años, pues bueno, yo era la primera vez que iba, no sé inglés, tenía un traductor allí, entonces yo llego allí y yo voy a ir a coger, a subirme al avión para ir a Manhattan, y cuando voy a subir al avión, pues yo me noto la espalda cargada, una sensación de lumbago, claro, todo eso me generaba pues, la propia tensión de a ver hacia dónde iba y qué es lo que iba a pasar, porque si no iba bien, no sé, la vuelta, tampoco habíamos, el avión lo teníamos para 15 días y bueno, era un poco complicado. Entonces, era ver qué pasaba, era la primera vez. Con ese dolor yo me fui, embarqué y me fui hacia Nueva York. Cuando llegamos al aeropuerto Fitzgerald Kennedy,
al aeropuerto Kennedy. Cuando llegamos allí, llevábamos 7 horas y media de avión. En 7 horas y media de avión, una persona que tiene una lumbalgia, un lumbago, un dolor lumbar, en un asiento de avión debe estar peor. Cuando llegué allí, la sensación, que vosotros también lo habréis vivido muchas veces, la sensación de salir del avión y decir, ahora ya estoy delante de Manhattan, es cierra los ojos y tírate a la piscina, no hay más. Y entonces el cuerpo se relajó y fue automático, fue bajar del avión y no tener ningún dolor de espalda, porque habría lo que se llama somatizado, se había somatizado. Luego he puesto, es una cosa que a lo largo de los años, yo cuando os explico cosas, experiencias, tiene que ver pues, con la cantidad de gente que he tenido la suerte de haber trabajado para acceder a los conflictos emocionales. Entonces, ¿te imaginas el temor a perder a tu hermano pequeño en la feria? O sea, si quieres ver cómo se somatiza la tensión, solo con que vayas con tu hermano pequeño, responsabilizándote tú del niño o de la niña, y llega un momento que te giras y no está, aunque esté 2 calles más para allá, da igual, pero no está, o sea, vamos, la sensación de cómo se somatiza y poco a poco, cuando lo ves ya, al principio aún queda un poco de secuelas, pero poco a poco desaparece con una rapidez que a los 20 minutos ya estás tranquilo o mucho menos a veces. La palabra normalizar es un concepto muy importante dentro del mundo emocional, porque tendemos a normalizar, es decir, nosotros podemos tener situaciones de conflicto y empezar a pensar, bueno, que no es para tanto, que tampoco es muy complicado, si al final tampoco era, no sé, no era muy complicado, no era para tanto, no era para tanto. Al principio parecía que sí, pero luego no. Y vamos dejando ahí como un impasse entre donde creemos que estamos, que ya ha pasado, no, eso pasó, pero eso pasó hace casi un año, no, ya ni me acordaba de ello. Entonces buscamos siempre el que el sistema vuelva a funcionar normal, entre comillas, como si no pasara nada. Vamos normalizando la situación. Te dieron un susto muy fuerte, sí, pero luego no era nada. Me dijeron que se habían pegado fuego en una habitación y al final era una cortina, pero se apagó enseguida, no pasó nada. Claro, eso lo ves luego. Normalizar es la forma que tenemos para esconder lo que nos afecta. Fijaros que cuando yo hablo de normalizar, podríamos hablar de qué es normalizar y lo hablamos de una forma. Pero yo siempre, mi trabajo está en que aprendáis de la situación. Es decir, si yo normalizo, lo que yo tengo que aprender es que muchísimas veces estoy escondiendo cosas que me afectan. Entonces, ¿qué ocurre? Que me cuesta expresar la realidad de lo que siento. Intento no darle importancia para poderlo llevar mejor, cosa que emocionalmente no estamos conectando, emocionalmente no sabemos exactamente qué significa llevarlo bien o llevarlo mejor. Y luego las típicas palabras de no ha sido para tanto, de eso ya hace tiempo, ya hace tiempo. Casi no me acordaba, o no creo que eso me afecte, no fue, no sé. En las relaciones de pareja, ¿no? No creo que la rotura, pero si no hemos llevado ni un mes, como si las relaciones de pareja impactara por meses. Claro, puedes haber vivido una experiencia intensa, emocionalmente intensa, en una semana y te puede impactar mucho más que una relación de 3 años. Es que depende de la intensidad emocional con la que la has vivido. Aquí os presento una primera ley básica, que es de las primeras leyes que empecé a descubrir cuando
pero hace bastante tiempo, pues puede hacer 27 o 28 años. Y os la voy a explicar. Aquí es donde estoy, ¿eh? He dibujado ahí un poco la ubicación del Google Map, más o menos, yo estoy ahí, ¿vale? Y entonces hay un objetivo. ¿Y el objetivo qué puede ser? Fijaros, llevaros bien con vuestra madre, que siempre que la veis termináis discutiendo con ella, llevaros bien con vuestro hermano, aceptar mejor a la pareja, a los compañeros. Mi objetivo es llevarme bien en el trabajo. Mi objetivo es no ser tan nervioso. Mi objetivo es terminar la carrera, que llevo 8 años y aún no he terminado la carrera. Mi objetivo, irme a vivir a otro sitio, llevo años diciéndolo y nunca voy. Pues ahora os voy a explicar cuál es esa ley. Esta primera ley es la siguiente. Aquí os he puesto unas bombas, como si fuera cayendo, ¿no? Por una parte son como bloqueos inconscientes. Una parte es donde yo estoy. Imaginaros, por ejemplo, que esto funciona de la siguiente forma. Imaginaros que estáis aquí. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Terminar la carrera, llevaros bien con vuestra madre, intentar no discutir con vuestra pareja. Cosa absurda, pero bueno, son cosas que se dicen. Vamos a ver terminar la carrera, pero podemos meter otro punto también importante, ya que sois estudiantes. No soporto las matemáticas, la física, no soporto a este profesor, cualquier cosa que intento a ver si puedo soportarlo y no hay forma. Intento llevarme bien y no hay forma. Intento no discutir y no hay forma. ¿Qué está ocurriendo ahí? La cultura que tenemos es una cultura muy mental. El objetivo es lograrlo. Y entonces uno hace muchos esfuerzos para lograrlo. Pero ¿qué ocurre? El mundo emocional, precisamente, cuando ocurre algo de este tipo, es emocional, no es mental. Entonces, si me cuesta llevarme bien con mi madre, si me cuesta terminar la carrera, lógicamente uno empuja para terminar la carrera. Muchas veces no podrá y otras veces lo hará como sea y lo conseguirá sin disfrutar la carrera, lógicamente. Por eso hemos puesto esas cruces en el camino. ¿Y dónde está la primera ley? La primera ley dice que si tú estás en un sitio y quieres obtener el objetivo y no puedes, empujas y no llega, tengo que matricularme este año. Llevo 2 años intentando matricularme de estas asignaturas que me faltan para terminar la carrera y es que nunca me acuerdo, o es que nunca me viene bien, o lo hice una vez pero no me acordé de... Bueno, cuando eso ocurre y cuando hacemos tanta fuerza y no lo logramos, es única y exclusivamente porque hay un bloqueo emocional, hay algo que lo impide. Por ejemplo, imagínate pues la sensación de rabia con la madre, que no te gustaría tener rabia, que para ir a comer un día con la madre pues tengo que hacerlo, voy a comer justo a la hora de comer y enseguida me voy, porque si me quedo un rato más, un tiempo más, al final termino discutiendo con ella. Bueno, ¿y dónde estás? Tienes mucha rabia y lo que hay que hacer no es intentar llevarlo bien. Lo que hay que hacer es buscar emocionalmente dónde está el conflicto que me impide estar bien con mi madre. Y cuando uno dentro aprende a gestionar la emoción, cuando uno entra dentro de la sensación, la emoción y el sentimiento que siente y aprende a gestionar, profundiza, bucea y puede salir un conflicto con el hermano porque tu madre siempre adoró más a tu hermano que a ti o siempre le pareció que la entendía más a ella que tú. Cualquier cosa nos va a impedir poder llegar a ese objetivo. Y tenemos que darnos cuenta que si tenemos que empujar mucho es porque hay un conflicto emocional que nos lo impide.
Por eso es tan importante gestionar esos conflictos, porque cuando gestionas el conflicto, automáticamente funcionas bien. No hay rabia, ya no hay ira, ya no hay ese conflicto que impide terminar la asignatura, ¿no? Que empujas por intentar terminar la asignatura y no puedes. ¿Por qué ocurre eso? Pues puede que haya algún conflicto emocional en alguna etapa en la carrera o antes de la carrera, de mucho más joven, que el maestro dijera que no sé si este chico o esta chica será capaz de terminar algo. No sé. Cualquier cosa puede generar. Entonces, dejemos de empujar groseramente para obtener las cosas cuando tenemos el mundo emocional. Perdón, cuando tenemos un mundo emocional tan rico y tan maravilloso que nos puede ayudar a ver qué es lo que nos está ocurriendo y cómo solucionar. Os voy a contar un pequeño caso para que veáis la importancia del mundo emocional. Hace unos años vino un chico, no hace muchos años, hará un año y algo, vino un chico con 19 años, estaba en primero de carrera, y las notas empezaron a descender de una forma increíble. Y no tenía ni ilusión ni ganas de estudiar cuando antes sí que lo tenía. Sus padres no entendían y lo que decían empuja. Cuando yo empecé a trabajar con él, con el método DIP, vimos que había un conflicto emocional en su interior. El conflicto emocional tenía relación con hacía 5 años. Eso se ve que ha ido degenerando poco a poco y hasta que llegó a los 17 que ya no pudo más y estalló. Ese conflicto era la muerte de su abuelo. Tenía mucha relación con su abuelo. En el mundo emocional no es el mundo mental. En el mundo emocional el estudio es el proyecto de futuro. Cuando murió el abuelo, sintió que el futuro, eso lo hace inconscientemente, sintió que el futuro se perdía, que le daba, no tenía sentido, porque si yo disfruto de mi abuelo y de repente mi abuelo puede desaparecer o cualquier persona que quiero puede desaparecer, pues yo siento una sensación muy dura y muy impactante respecto a este proceso. Cuando empezó a sanar esa parte emocional, volvió a activar su necesidad de poder, cuando pudo digerir ese proceso, luego ya empezó a estudiar. O sea, una vez digieres el conflicto emocional, vas directamente hacia el objetivo. O sea, toda persona que siente la necesidad de hacer algo y es real, lo quiere así, debería de poderlo hacer. Y si no lo puede hacer es porque hay conflictos que se lo impiden. Puede una persona quererse ir a vivir a Londres, estando en Argentina, pero si hay una dependencia emocional con los padres, nunca encontrará el momento para irse a vivir a Londres. Ahora vamos a hablar del bucle. ¿Qué es un bucle? Sabemos todos lo que significa un bucle, ¿no? El bucle se produciría en este caso por los conflictos que no están resueltos. Fijaros, aquí arriba pondríamos siento tristeza. Es un sentimiento. Uno siente la tristeza y empiezo el siguiente paso, lo que hacemos normalmente, y por eso se produce el bucle. Lo analizo, busco una justificación externa. Pues no sé, esto será por esto, por aquello, pero lo estoy pensando, no lo estoy sintiendo. Estoy entendiendo
una emoción, primero hay que sentirla y luego se puede entender. Pero no podemos entender una emoción porque sabéis que hasta ahora entender una emoción son 1000 posibilidades. Si yo os digo que os quiero, podréis pensar infinidad de cosas, pero podréis sentir cosas muy concretas. Es distinto el proceso. Entonces, primero la analizo, le busco una justificación externa, no, esto es por esto y por esto, claro, es que... Luego la normalizo y me adapto, es decir, la hago como partícipe de mí. Imaginaros una persona como yo que sea un poco nerviosa, ¿no? Pues esa persona nerviosa lo analiza, lo justifica y luego lo normaliza. No, yo es que soy así, ¿eh? Buah, a mí es que se me cae de las manos enseguida todo, es que soy muy torpe, ¿eh? Y soy, bueno, y muy olvidadizo, ¿eh? Y muy esto, muy aquello. No significa que no haya gente que sea así realmente, pero hay mucha gente que no es así, sino que el sistema emocional funciona de esta forma en una especie de bucle y se interpreta como una realidad, como que yo soy así. Lógicamente os daréis cuenta que eso nos limita. No, yo subir ahí con lo nervioso que soy, no, eso es imposible. Interpreto mi vida y creo que soy así, lo que yo os decía, no sé gestionar y sigo con la tristeza y la acumulo. O sea, yo sigo sin gestionar la tristeza. Luego veremos cómo se gestiona. El mecanismo sigue siendo no gestionar. Lógicamente, si gestionáramos el bucle desaparecería, porque empezaríamos a aprender por qué estamos así. ¿Por qué nos comportamos así? El último punto es tengo miedo a volver a sentirla. Es decir, casi mejor no notar nada. Parece que estos días ya no noto nada. Uf, yo creo que ya ha pasado, ¿eh? Yo creo que sería por la temperatura, por el tiempo, por no sé qué. Es que me he cruzado con mi ex y es que no sé, y es todo, que a veces será así y a veces no será así. Pero si lo hacemos desde la cabeza, no vamos a obtener resultados, porque el idioma es emocional, no es un idioma mental. Y entonces tengo miedo a volver a sentirla, porque como no sé qué hacer para que eso no ocurra, pues yo lo único que puedo hacer es cuidado. Es como si fuera una bomba, ¿vale? Que está un botón rojo y un botón verde y un botón amarillo y uno, no sé, mejor no tocarla a ver si explota, ¿eh? Porque parece que no se oiga, ¿eh? Yo creo que no está funcionando. Es todo un mecanismo, sí. Ahora vamos a profundizar un poco más en todo este proceso. Vemos un cuerpo, por una parte, con unos puntos, y yo os preguntaría, esto es un ejercicio, yo os preguntaría en qué zona de vuestro cuerpo se refleja la tensión emocional que se repite. Es decir, tensiones emocionales todos tenemos. El problema es cuando la tensión emocional se repite, porque eso ya es un indicativo, el que algo se repita ya es un indicativo. Si me exacerba siempre lo mismo, si me crea tensión y rabia siempre lo mismo, si cuando veo a ciertas personas siempre se me aprieta la boca o reacciono de esta forma o pasa esto, con el dinero, con la familia, con las relaciones de pareja, en el trabajo, en esto, el perfeccionismo, lo que sea de cada uno, y se repite, eso ya te está indicando algo. Y yo diría en qué zona de tu cuerpo se refleja la tensión emocional que se repite. Os he puesto ahí, por una parte, esto es la zona sexual, que luego os la explico, esto es el intestino, que bueno, no hay nada que decir cómo se somatizan las tensiones cuando uno o va de diarrea, no sé cómo llamaréis vosotros, si constipación, diarrea, o va ligero o va duro, ¿no? Y sale de casa y tiene que hacer una presentación de algo y el intestino va, ¡buah! El estómago,
como una zona de tensión, que ahora lo profundizaremos esto, el pecho como otra zona importante que solemos sentir. En otras partes es la garganta, un nudo, una presión, incluso a veces se le va a uno la voz. Y no me refiero porque tenga una inflamación de las cuerdas vocales o que tenga una bacteria, no me refiero a eso. Me refiero, es muy puntual. Si voy a ver a mi ex y no me sale la voz. Y luego cuando voy por ahí, hablo. Es distinto. Voy a dar una conferencia y si siento mucho miedo a ver si la hago bien, esto o aquello, pues se puede bloquear mi garganta. Porque cada uno de nosotros, a través de lo que hemos ido viviendo y experimentando, nos damos cuenta de que tenemos una parte del cuerpo donde más somatizamos las tensiones. Estos dos puntos corresponderían al maxilar. El maxilar es una zona de muchísima tensión. Hay que ver la cantidad de células descompresivas, llamamos nosotros, que se ponen por las noches para que la gente no desgaste los dientes o no apriete tanto las encías. Y eso tiene un significado. Y luego el último punto, que es la frente, que es el pensamiento, darle vueltas, darle vueltas. Cualquier cosa que les ocurre, ¿por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha dejado? Nos cuesta ver qué sentimos cuando nos han dejado. Y aquí estamos ya profundizando un poco más. Y esto espero que lo disfrutéis. Espero que hoy os llevéis esta parte que es tan importante, como una verdadera práctica. Fijaros, el cuerpo siente. El mundo emocional, hemos hablado, la importancia que tiene el mundo emocional y la dificultad más grande que tiene el mundo emocional es el inconsciente. Es decir, a mí en octubre se murió mi madre. Yo lo sentí bien, lo gestioné bien, lógicamente llevo toda mi vida gestionando, pero bueno, pues se puede quedar algo ahí, porque yo no tengo un documento que me diga que no tengo, ni tengo un test tampoco para descubrir si tengo o no tengo ni un reactivo para ello, alguna dificultad. Pero mi cuerpo lo puede expresar, a veces no a corto plazo, pero sí a medio o a largo plazo. Entonces, esas dificultades se expresan en el cuerpo. Hemos hablado de la zona sexual. La zona sexual tiene que ver con la incapacidad de dejarse llevar. Es una zona que tiene que ver con que me cuesta dejarme llevar. Pero yo incidiría, yo os las voy a explicar todas estas, hay muchas más, pero incidiría solamente en 3, porque eso es lo más importante para llevaros hoy. Pero la siguiente sería la zona de intestino, que nos indicaría que me cuesta asimilar, porque el intestino tiene la tendencia de asimilar. Si es una emoción y mi intestino se altera, me cuesta asimilar esa emoción. Y el estómago es la incapacidad de actuar. Es decir, cuando alguien tiene una tensión en el estómago, es un indicativo de la incapacidad de actuar. Eso lo vamos a ver un poquito más. Luego, el pecho es la afectividad, es decir, cualquier sensación que yo tenga en el pecho, ya sé que es afectiva. Fijaros lo interesante que es esto. Y la garganta es la expresión y la comunicación. Es decir, si yo siento un nudo en la garganta, es que me cuesta expresar, bien porque tengo miedo a si digo algo, la respuesta del exterior, o bien porque me da miedo expresarme. Vergüenza. El maxilar es la rabia contenida. Es la sensación de, por una parte, actúo como si no pasara nada, pero por dentro aprieto y aprieto y aprieto la propia tensión. La rabia, la injusticia, la exigencia de cómo deberían de ser las cosas y cómo son, esa necesidad y esa fuerza de ir luchando continuamente contra las situaciones, o contra ellas o empujándolas, pero
Y luego la cabeza. La cabeza donde, claro, la frente son los pensamientos. ¿Cuántas veces hemos visto esa figura, ¿no?, que está aguantando ahí sus pensamientos? Pero básicamente nuestro trabajo de hoy es mejor con poco y con buena calidad. Fijaros, la garganta es la expresión y la comunicación, el pecho la afectividad y el estómago la incapacidad de actuar. Y con eso, aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería: me cuesta expresar, me da vergüenza, siento vergüenza, tengo miedo a decir y que descubran algo de mí o que reaccionen contra mí. Y eso generará un nudo, depende, un nudo, un bloque, lo que sea, una madeja, lo que sea. Sentir siento, como la chica de la diapositiva, pero en realidad siento pero no sé qué. Y en este caso sería el estómago, cuando hay tensión en el estómago, por ejemplo, un examen. Imaginaros un examen. En el examen no sabes si vas a aprobar o no, con lo cual no puedes actuar. No sabes si dejar la relación o no. No sabes si ir o no ir. Y entonces no sé cómo terminará esto. No, por eso es el estómago. Es decir, cualquier situación, si tenéis la tensión en el estómago, eso nos indicaría que me cuesta actuar, porque no se puede, lógicamente. Aquí tenemos los 3 puntos. Esto sería en la garganta, la expresión y la comunicación. Esto sería en el pecho, en la zona del pecho, que es la afectividad. Y esto sería en el estómago, que es la incapacidad de actuar. Fijaros que cuando tenéis una emoción o una sensación en alguna de estas partes, lo que hacemos, si lo notamos aquí, pues tenemos miedo a ver si va más, si va menos, qué pasa. Tenemos miedos a ver qué pueda pasar, casi mejor, parece que esté mejor, ¿eh? Me he tomado una, no sé, un zumo, cualquier cosa, un yogur, una cerveza, con los amigos, un café, un mate, lo que sea, y ahora parece que estoy mejor, como si fuera una bomba de relojería, parece que estoy mejor. No, no hablemos más del tema, porque si hablamos más del tema, empiezo a notar una presión en el pecho que me agobia, y me sube para arriba. Fijaros que cuando yo me siento mal en el pecho, ahora ya sé que es afectivo. No existe que tenga una presión en el pecho, que mi cuerpo me esté diciendo eso y que sea de un examen, a no ser que estés enamorado del examinador. O sea, si estás enamorado del examinador, puede, pero como en general eso no suele pasar, la sensación afectiva es del pecho. Si estás hablando con un amigo o con una amiga y notas la sensación en el pecho, hay algo afectivo ahí. Algo afectivo. Entre los dos. Si fuera en la garganta y un amigo, lo que sea, pues me cuesta decirlo. Y si es el estómago, que vas a ir a ver a un amigo y es el estómago, es porque no sabes qué va a pasar y no sabes si actuar o no actuar y cómo reaccionará la otra persona. En esta diapositiva, ahora vamos a profundizar un poco más, a interaccionar dos elementos importantes. Aquí tenemos la zona de la garganta, en la parte derecha, la zona de garganta, y pone siento y lo expreso. La zona de abajo de la flecha está en el pecho. O sea, nunca, no suele ser, aunque siempre haya una dominancia de uno de los 3 focos, de los 3 centros,
siempre suelen ir de dos en dos interaccionados, pero no siempre es así, ¿eh? Pero os lo digo, porque si yo noto una sensación en el pecho, como está ocurriendo con la chica, noto una sensación en el pecho y un nudo en la garganta, es que el sentimiento me cuesta expresarlo. Mi cuerpo me está diciendo que el sentimiento me cuesta de expresarlo. Sin embargo, si la sensación es en el estómago, que es el de la izquierda, la flecha de la izquierda, hemos puesto actúo y lo expreso. Es decir, si es el estómago y la garganta, quiero irme. Quiero irme sería la acción, y la acción del estómago y la garganta. Y el sentimiento y el nudo de la garganta me cuesta expresar lo que siento. Así que solamente con esto podemos empezar a tomar conciencia de nuestras sensaciones, de estos 3 puntos básicos que nos pueden ayudar a que cuando notamos una sensación, saber qué nos está diciendo un poco, a grosso modo, como primera herramienta. Eso significa, yo he puesto el volante del coche porque es importante ese punto, es muy simbólico el volante del coche, porque estamos acostumbrados a ir en el asiento del copiloto diciéndole al otro lo que uno quiere que haga el otro. Yo quiero que me lleve aquí, o quiero que haga esto, o quiero... Y siempre buscando ese mecanismo, y el otro hace lo que le da la gana. Y nos enfurecemos, lo pasamos mal porque no nos hacen caso. Y ahora es momento de cuando... Fijaros que yo hablaba antes de la importancia que tiene gestionar las emociones. Esto es el principio de la gestión. Cuando yo siento la sensación en el pecho, mi cuerpo me está diciendo algo afectivo. Entonces, debo de aprender a coger el volante de mi coche y acelerar y tirar para adelante para empezar a aprender de mi vida, de mis sentimientos y de mi interacción conmigo mismo y con los demás. Me apetecía presentaros mis 2 libros. Este de educación emocional es, lógicamente, de educación emocional. Se ha utilizado en algunos colegios también, porque hay muchos ejercicios, pero la educación emocional, como yo la entiendo. Y luego el otro, que es 2 equipajes para un solo viaje, lógicamente tiene una dirección más, aunque todo es educación emocional, tiene una dirección más hacia lo que sería las relaciones de pareja. Aquí estamos Carlos y yo, estamos los 2 especialistas. Tengo 30 especialistas en Alemania, en otros países, pero nosotros estamos allí en el centro, en Valencia, Valencia de España, y realizamos también presesiones informativas gratuitas por Skype o por Zoom, igual que hoy. Y lo que hacemos, se habla con Marta si alguien quiere conocer un poco nuestro trabajo, y gratuitamente se le explica, según las dificultades que pueda tener o el problema que pueda haber, cómo le podemos ayudar. Y bueno, daros las gracias a todos, absolutamente a todos, en especial a Mario Leonardo Fernández, porque sin él esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias. Esto es una fotografía de allí de Valencia, lo hizo Calatrava, es de la ópera, un edificio, y luego el símbolo de la educación emocional Jaume Campos, que es nuestro símbolo. Muchísimas gracias por compartir nuestro trabajo, porque para nosotros es importante también que la gente pueda compartir el trabajo. Espero, hablar de emociones no es fácil, sentirlas es mucho más fácil, sentirlas y explicarlas luego es mucho más fácil, pero vamos a entrar dentro de la segunda parte que yo creo que os puede ayudar mucho
a lograr que realmente podamos lograr entender y aprender y sentir un poco mejor las emociones. Muchísimas gracias a todos y espero que os ayude mi trabajo. Hola, ¿cómo andás? Bueno, muchísimas gracias a vos por brindarnos este tiempo, darnos la oportunidad de conocer un poquitito más. La verdad, bueno, fue brillante. Acá en el chat estoy leyendo muy lindos comentarios respecto a esta experiencia. Bueno, después Denise López quería consultar el mail de contacto que estaba en la filmina antes de finalizar la presentación. Y también, bueno, nos había consultado respecto a cómo podemos descubrir el bloqueo emocional que tenemos, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Puede llegar a tardar años? Y una vez descubierto, ¿puede ser que paralice de igual manera el objetivo? Eso es lo que nos estaba trayendo Denise López. Sí. La dificultad cuando trabajamos las emociones es que utilizamos demasiado la mente. En el mundo emocional no importa tanto los conflictos, importa si aprendes o no aprendes a gestionar. Por ejemplo, porque en general la gente mentalmente quiere tenerlo todo cerrado. En el mundo emocional no existe eso. Mi madre murió en octubre, yo percibo cosas, ha habido cosas que he tenido que aprender a gestionarlas y otras no. No me preocupa si tengo algún conflicto que me queda o dentro de un año sale, me da igual. A mí lo que me preocupa es no tener recursos o herramientas para gestionar. Pero nunca, a veces me pueden decir, oye, ¿y tú seguro que has desbloqueado todo lo que ni lo creo, ni me lo pregunto, ni me interesa? Porque el mundo emocional no es así. El mundo emocional, la vida es un aprendizaje. Y para aprender, tenemos que aprender primero a gestionar. Cuando gestionamos emociones, aprendemos de ellas. Entonces, yo, como llevo tantos años, sí que puedo percibir sensaciones inconscientes porque llevo muchísimos años. Es toda la vida con ellas. Pero aún así, tengo que decirle a Carlos, al otro terapeuta que está conmigo 10 años, que salía en la foto, Carlos, siento que hay algo que ahí me está afectando, pero de alguna forma yo puedo percibirlo, pero no sé lo que es. Por eso se le llama inconsciente. Pero puedo sentir que sí que hay algo ahí. Entonces, el mundo emocional no es como lo entendemos. Da mucha seguridad el poder gestionar las emociones que vengan. No importa las emociones, siempre habrán conflictos, siempre habrán cosas, pero ya van viniendo y te los vas comiendo. Es como si alguien preguntara, ¿y vas a comer algún día patatas fritas? Pues no lo sé, puede que sí y puede que no. Yo voy comiendo y bueno, si hay patatas fritas, pues me las comeré. Si no, pues no. No sé, pero no es importante. Perfecto. Mira, acá están haciendo una pregunta que dice, ¿cómo podemos solucionar el típico dolor en el estómago que nos paraliza? Mira, justo estábamos hablando de las papas fritas y salido con el dolor de estómago. Yo les remontaría a el último taller que hagamos, creo que es el último, en el que vamos a responder a eso. Hay preguntas que igual no puedo responder, pero el cuarto punto lo veréis cómo se hace porque lo vamos a hacer aquí en directo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá Ariana Morales dice, yo tengo una pregunta, porque a veces uno se siente triste sin saber la causa. ¿Es por algún conflicto emocional no resuelto? Sí, sí. El cuerpo es lo más cercano que tenemos a la consciencia. Es decir, muchas veces incluso nosotros mismos ni nos damos cuenta. A lo mejor un amigo, me acuerdo una vez, cuando era jovencito, tendría 20 años, venía un amigo a por mí a casa
y me dice, esta chica te gusta mucho, ¿eh? La que estás saliendo ahora. Y yo digo, me gusta mucho, yo creo que no, me gusta como todas, más o menos, tampoco es, ¿cómo que no? Te gusta muchísimo. ¿Y en qué lo notas? Me dice, pues cuando vengo a recogerte, cuando voy a recogerte los sábados para ir a verla, al grupo de amigas que está ella, cuando te duchas, cantas. Yo nunca te había visto cantar, nunca te había oído cantar, y sin embargo ahí sí. O sea, muchas veces hasta ni nosotros mismos no nos damos cuenta. O sea, yo no me dedico en un detector de bloqueos, sino yo voy viviendo la vida y voy sintiendo. Lo que pasa es que cuando tú llevas mucho tiempo, tienes mucha percepción de las sensaciones. Y entonces la sensación forma parte de tu proceso. Y entonces notas la sensación, eh, observas dónde la sientes y empiezas a ver qué te está diciendo la sensación, o la emoción, o el sentimiento. Perfecto. Bueno, después Romina Milano nos había contado que había tenido esas experiencias, el dolor de garganta, el dolor de estómago, el tema de los nervios. Y después consultaba, ¿te pueden limitar las emociones y afectar, quizás no en ese preciso momento, sino más adelante, progresivamente? Y me parece que era esto que vos venías charlando, ¿no? Claro, es que, sí, sí, las emociones, mirad, hace mucho tiempo, bueno, un par de años o 3, bueno, no hace tanto tiempo, hace unos 3 años hice un lema para mi educación emocional. El lema es el siguiente: la responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Este es nuestro mejor legado. Lo que indica, de alguna forma, es que, mirad, nosotros creemos que somos de una forma, pero realmente, si no vamos entrando dentro de nosotros y viendo qué conflictos nos afectan y cómo nos afectan, no vamos a saber exactamente. ¿Sabéis cuánta gente? Yo siempre he tenido mucha curiosidad cuando viene gente, llevo 9.500 y algo de personas. ¿Y sabéis lo que les he testado a unos con su permiso y todo? Oye, me gustaría... ¿Sabéis lo que les he preguntado? Si les gustaría estudiar. Y ha habido mucha gente, estudiar yo, que pa. Sí, además yo no me concentro, yo no sirvo para eso. Wow, eso es... Y el 90% de la gente, toda quiere estudiar. De alguna forma u otra. Igual no es eso, es otra cosa, pero quiere estudiar. Pero no sabéis la cantidad de conflictos que de pequeños, por competencia con el hermano, porque algún maestro, algún profesor, porque el profesor de matemáticas le insultó, le creó, le pasó cualquier cosa. Y esas dificultades se quedan reflejadas ahí y luego te sientes incapaz de poder hacer algo. Y tú crees que eres incapaz, porque no accedes a que haya un conflicto. Por eso es importante reconocer cómo somos en realidad, cómo somos o lo que sentimos. O sea, debemos de aprender a reconocer nuestras sensaciones y qué expresa nuestro cuerpo. Porque nosotros tenemos una parte nuestra, y eso, bueno, lo podemos hablar mucho más adelante, pero no quiero meter más cosas, pero tenemos una parte nuestra, muy interna, nuestra, muy innata. Innata. Hay gente que tiene 3 años y se va directo detrás de un caballo, cuando el 80% o el 90% de los niños tendrían miedo de meterse entre las piernas de un caballo. Y su abuelo no tiene caballos, nadie tiene caballos, pero tiene algo, o con el mar, o con esto, o con aquello, y que es innato. Y luego está lo heredado, lo adquirido, la creencia, lo que tú crees, y eso te genera un personaje. Ese es un poco el mecanismo. Y estamos trabajando con personajes. No, yo no puedo tener una relación de pareja. Si he tenido 5 parejas ya, 5, ¿eh? Y nunca ha funcionado. Muy bien. Vamos a bucear ahí dentro y verás como de ahí hay algún conflicto emocional que viene enlazado
con la relación con la madre, con esto, con lo que sea. Porque yo no tengo una estructura como decir, esto es por esto, no, sino que cada persona es un mundo, tiene un código distinto. Perfecto. Después, bueno, Rosana nos preguntaba, ¿los recursos los va creando cada persona según sus posibilidades? Y luego, Clarisa, que dice que es acompañante terapéutica, y pregunta, ¿cómo puedo sostener y ayudar a mis acompañados desde la educación emocional? Claro, fijaros, yo digo que mi mundo es verdadero. No es fácil explicar esto de verdadero, porque son conceptos profundos y emocionales. Como tampoco es fácil explicar qué es la ubicación, ubicarse. Son conceptos que no se conocen y no se saben. Lo primero es que estamos muy acostumbrados a entender, a analizar y a estructurar mentalmente. Y yo os voy a decir una cosa que es real. Nadie puede ayudar a nadie si no aprende a gestionar sus propias emociones. Vamos a ver, yo puedo mirar a Leo y pensar que Leo tiene un problema de esto, de aquello, de no sé qué, no sé cuántos. Pero si yo tengo conflicto dentro de mí entre lo que pienso y lo que siento, imaginaros que estamos dentro de un estadio de fútbol y han metido un gol y tú quieres hablar con el que tienes al lado. Es imposible porque no se puede. Aquí ocurre igual. Tenemos que dejar de interpretar y empezar a sentir. No, yo creo que sí que le quiero. Eso es absurdo y es mental. No tienes que creer nada, tienes que sentirlo. Entonces, hace muchos años me preguntaron, oye, ¿tu educación emocional para niños estaría bien? Y yo digo, no. ¿Por qué? Porque yo no entiendo que la educación emocional mía sea para niños. Yo entiendo que la educación emocional se transmite del adulto al niño, porque los maestros tienen que gestionar sus emociones para ayudar a que gestionen los niños. Si un maestro estudia cómo gestionar una emoción sin tener en cuenta, lo estudia sin vivirlo, no va a poder transmitir. Podrá explicar, podrá analizar, se podrá entender, pero a la hora de la realidad eso no sirve, porque no estás transmitiendo. La emoción te lleva a procesos mucho más profundos. Así que, amiga terapeuta, lo más importante es que, primero, ¿cómo se puede hacer? Nosotros tenemos talleres de educación emocional, tenemos especialistas que son instructores de educación emocional, que han hecho mi trabajo, están supervisados por mí, son capaces de conectar con sus emociones porque si no, no pueden trabajar. Y yo soy el que doy la autorización de si están conectando verdaderamente o no. El mundo emocional son estados, no es conseguir, voy a ver si lo consigo. No tienes que conseguir nada, tienes que estar en ese estado y entonces se consigue. O sea, es distinto el mundo emocional y eso lo vivimos todos. Ayer me salió solo, claro, conectaste con el estado, lo que pasa es que no sabes entrar al estado. Fue una suerte que ese día entraras en el estado, pero tú no tienes control sobre el estado porque no existe el control de una emoción. Nadie puede controlar una emoción. La emoción se puede gestionar, se puede aprender. Es como ser positivo, por ejemplo. Son conceptos absurdos en cuanto que ser positivo significa que yo creo una idea positiva para animarme y estimularme porque no sé gestionar el conflicto. Si yo me siento mal, me siento angustiado, yo entro en la angustia y aprendo de la angustia. No tengo que intentar ser positivo. Es que son conceptos muy distintos. Igual estoy hablando demasiado de muchos conceptos, Leo, pero porque eso remueve mucho, pero que la dirección es así. Perfecto. Bueno, acá Denis López, uy, se me corrió porque entró otra consulta más, nos pregunta,
¿Los sueños pueden ser motivadores de desbloqueo emocional? O sea, desbloquearse en un sueño yo no he conocido a nadie. Porque, fijaros, es que en el mundo mental estamos igual. Vamos a ver, a mí a veces la gente me habla de desbloqueo o liberación de un conflicto. Me he liberado del conflicto con mi madre. Y luego empezamos a hablar de la madre y vuelve a llorar otra vez igual que antes. O sea, es que, fijaros, hay mucho para entender en la mente para poder gestionar bien. Fijaros, ¿qué es descargar? Descargar significa que yo veo la foto de mi abuelo, la veo, a mí eso no me ocurre, pero yo veo la foto de mi abuelo y me pongo a llorar porque lo echo de menos. Dentro de un mes vuelvo a coger la foto y vuelve a ocurrir. Dentro de 5 meses volverá a ocurrir. Eso es una descarga. Yo descargo la emoción porque echo de menos a mi abuelo. ¿Qué es una liberación del conflicto? Una liberación del conflicto, y yo lo digo porque yo lo vivo, no lo he estudiado, no lo he entendido, lo vivo. En 1973 muere mi padre delante de mí. Mi madre me obliga a darle un beso antes de cerrar la caja, se me quedan los labios fríos y luego no podía besar a las chicas porque pensaba que las enfriaba. Y así pasé años hasta que conocí a Antonio Blay en Barcelona y me fui a hacer un taller con él y él me enseñó cómo había que conectar porque igual que ahora, aún está la tendencia, a lo mejor en Argentina el mundo de la psicología es mucho más abierto y mucho más, aquí en España es muy cerrado. Entonces, Blay, o sea, cuando yo llegué a Blay, yo intentaba ser positivo, que los labios calientes, intentaba visualizarlos calientes, visualizarlos bien, todo eso. Y llego a Blay y Blay me dice, la sensación de frío es un sentimiento y tienes que aprender a entrar dentro, a bucear en ese sentimiento y aprender de ese sentimiento. Y entonces me abrió la vida, porque dejé de luchar para estar bien y empecé a darme cuenta que eso tenía un sentido, no tenía que ir en contra de, sino que tenía un sentido. Entonces, cuando trabajamos con las sensaciones, con los conflictos emocionales, cuando la liberación de un conflicto significa, coges la foto del abuelo, empiezas a llorar, pero cuando sabes gestionar, profundizas un poco más y pasas del lloro y no te quedas en el lloro. Entras, eso hay que enseñar, entras en la emoción y en el sentimiento que hay detrás del lloro. Porque si no, siempre te quedas en la puerta, no entras dentro. Y cuando notas la sensación de pena o de culpa, cuando notas esa sensación de pena o de culpa y notas dónde lo sientes, que es el pecho, el estómago, la garganta, donde sea, ya te va indicando. Y cuando entras dentro y visualizas la sensación y te viene una imagen, porque cuando aprendes te vienen imágenes, te viene una imagen y te ves jugando con los amigos en la calle, jugando a fútbol. Y de repente viene tu madre y te dice, ¿quieres venirte a ver al abuelo? Es que está muy enfermo. Y yo, no, yo no quiero ir. Y empiezo a conectar con ese niño que decidió no ir a ver a su abuelo. Al día siguiente murió. Y el niño llora porque se siente culpable. Ya no me quedo con la sensación del lloro del principio, que yo ahí solo puedo expresar un lloro y ya está, sino que empiezo a darme cuenta, no ya del lloro, sino de mí en ese entorno. Y me doy cuenta que no fui a verlo, que no me despedí de él. Y entonces hago un trabajo para despedirme de él. Estoy creando un diálogo con mi parte emocional, con ese niño que se quedó aislado con la culpa. Y entonces cuando conecto con él y le voy generando ese diálogo, se suelta la tensión del abuelo. Y la próxima vez que vea al abuelo, que vea la foto del abuelo, la veo con ternura. Ya no lloro igual, porque esa emoción venía de la culpa.
cuando tengo el aprendizaje, cuando libero un conflicto, se genera un aprendizaje increíble. Y dura toda la vida. Yo hacía yoga en aquella época y me visualizaba dentro de la caja con mi padre besando. Nunca volví a tener esa sensación de frío en mis labios. Nunca. Porque cuando liberas un conflicto es para siempre. Yo entiendo que igual parece un poco raro, pero es así. Y os lo puedo demostrar cuando queráis. Igual demasiado largas mis respuestas, Leo. No, pero van bien, van bien. Mirá, te comento acá, Mili de Marae, no sé si nombré bien el apellido, pero bueno. ¿Cómo? ¿De Dice, nombre cómo? Mili de Marae, Sí. ¿sí? Dice, creo que la empatía es la mejor manera de generar recursos para nuestra propia educación emocional. ¿Estoy en lo cierto? Dice. Sí, bueno, la empatía es un estado que está bien, pero generar una buena educación emocional necesitas que alguien te ayude. Porque, fíjate, hay una cosa que nos persigue toda la vida y que tenemos que ir saliendo de ahí, y es el código. El código es la forma con que interpretamos las cosas y es la suma de lo que hemos visto, hemos entendido, y heredado, todo eso, todo ese código. Y nadie puede trabajar solo. Las emociones, yo viví el estado, a mí me lo enseñaron, me lo transmitieron, yo lo he ido transmitiendo a mis alumnos y ellos van transmitiendo. Pero es una transmisión, no es un aprendizaje. Hay una parte teórica, que todo tiene una parte teórica, pero hay una parte de sentir un sentimiento. Perfecto. No sé si a Mili le he contestado, creo, ¿no? Aquí Florencia Costa dice, buenas tardes. Cuando mencionan las zonas del cuerpo que nos dan molestias para indicarnos que algo nos está pasando, ¿sí? Sí. Coinciden con las zonas de los chakras. Es importante que podamos manejar esos tipos de energía para que podamos decodificar ese lenguaje emocional. No, fijaros, yo llevo 22 años con un lama de Bután, trabajo en la espiritualidad también, pero el problema de hoy en día es que se va demasiado rápido, todo es muy rápido y todo se vende. Y es un problema. No es que no haya que vender, pero se vende desde un caos brutal. La espiritualidad es un proceso distinto a la personalidad. Yo he conocido muchísima gente capaz de meditar, de centrarse y de vivir un estado muy profundo, pero cuando sale de ahí y tiene a su madre delante no puede soportarlo. O no es capaz de gestionar su relación de pareja, o no es capaz de terminar los conflictos que tiene sin resolver. Y hay gente que huye con la meditación y hay gente que no huye con la meditación. Lo que quiero decir es que lo más importante es la base. Y la base, yo entiendo que la espiritualidad es consecuencia del equilibrio de la personalidad. Y me doy cuenta que tenemos que aprender a conectar con lo que tenemos aquí delante y aprender de nuestro entorno con una buena gestión emocional. Todo eso lo tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, no podemos aprender de las situaciones. Es como una llave, o la tienes y abre o no la tienes. Y siempre, siempre la personalidad delante de la espiritualidad. Y hay muchísima gente que tiene unos dones increíbles. Yo he visto gente increíble, pero su relación de pareja es un caos. O la relación con sus padres es un caos. O la relación con sus hijos. Son capaces de conectar con algo increíble y sin embargo no pueden percibir una emoción o una sensación de desequilibrio en su hijo. Y eso para mí, o sea, por eso cuando hablas de chakras, claro, yo he sido profesor de la Unión Europea de Yoga. He sido profesor y claro que conozco los chakras y conozco muchísimas cosas, pero primero sentir el estómago como lo que es un estómago. Otra cosa es que se haga una terapia o alguna cosa y que vaya directa a los chakras y que le pueda ayudar. Pero fijaros, el mundo emocional y el mundo espiritual sí que están interrelacionados, pero no os creáis
que arreglando las cosas de arriba, las de abajo se arreglan. Porque eso es una huida de la situación. Aquí no se arregla nada si no afrontamos. O sea, por mucho que puedas llevar un Boeing, si te da miedo subir en bicicleta, es el conflicto que tienes, subir en bicicleta. O aprender a subir en bicicleta. Perfecto. Bueno, acá Jennifer Roa dice, una pregunta, los dolores de brazo, ¿qué significan? Me Bien. refiero a un dolor que no tiene que ver con el tema de la actividad física, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé que hay muchas terapias y muchas técnicas que estructuran las cosas, ¿no? Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Como veréis, yo lo que indico es unos puntos básicos, pero no una estructura, porque el problema de la estructura es que si te dicen lo que es, tú miras lo que es y ya sabes lo que es. Y eso no vale porque lo tienes que sentir, que sea una respuesta de cada persona. En mi trabajo, por ejemplo, cuando trabajo cosas profundas, como el niño interior, la conexión con el niño interior, todo lo que haya que hacer, siempre lo hago al final individual, porque cada uno tiene un código y tiene una forma de funcionar. Perdona, Leo, me habías dicho, la pregunta era... Era que, bueno, que aparecía algún dolor en los brazos y era... Ah, sí, perdón, es que no lo quería matizar eso también, pero os digo una cosa, los brazos, ¿qué nos permiten los brazos? Acercar hacia nosotros, tiene que ver mucho con la afectividad, con la expresión afectiva, con traer hacia nosotros las cosas, lo que nos merecemos, lo que no nos merecemos, es algo así, pero depende de cada persona. Imaginaros que el hombro derecho tenga un significado y el hombro izquierdo tuviera otro significado, ¿vale? Pero imaginaros que en un violinista que trabaja el hombro de otra forma, si tiene alguna sensación ahí, eso tiene un significado distinto, porque de la forma que funciona es totalmente distinto. Pero los brazos es una forma de acercar a nosotros y es una forma de abrazar y de retener en nosotros. Perfecto. Bueno, a ver, hay un montón de preguntas. Tu pregunta, no te preocupes. Sí. Bueno, a ver, aguardame un segundito. Bueno, acá Rocío Juliana dice, al tener estos conceptos nuevos empiezo a entender el porqué de muchas acciones, momentos y pérdidas de seres queridos. Es maravilloso escucharlo, Wow, así que un lindo wow. comentario. O En sea, lo personal, sí. lo que yo aprendí, lo que aprendí mucho, que lo que me di cuenta, es que muchísima gente se le enseña algo para que lo haga y para que le vaya bien, sin tener en cuenta dónde está la persona. Eso es la ubicación, que ya lo hablaremos algún día. Y entonces, al final, la persona no consigue lo que debe de obtener y siente que él no lo está haciendo bien o que no vale para esto y no. Y no hay tantos conflictos emocionales. Lo que hay es que, como dice muy bien esa chica, lo que hay es que no sabemos gestionar las emociones. Porque si las supiéramos gestionar, si pudiéramos poner la llave adecuada, la puerta se abre fácilmente. Perdón, Leo. No, perfecto. Acá Daniela Valdés decía, bueno, cuando venís arrastrando varios conflictos, ¿cómo se puede iniciar? Bueno, lo ideal siempre es buscar un buen terapeuta que te pueda ayudar, porque al final, no que te interprete lo que te ocurre, el arte de un buen terapeuta es el que es capaz de acompañarte para que tú te entiendas. Porque si no, lo que hacemos es depender del terapeuta o depender oye, que ahora me pasa esto con una pareja, ¿qué hago? No, es que tú aprendas a gestionar tus emociones y que puedas ver de tus conflictos, lograr que tus conflictos se conviertan en un verdadero aprendizaje. No sé si le he contestado, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, acá Maximiliano Malea dice, a mí me pasa que cuando escucho un tema musical que mi padre escuchaba, me da mucha angustia y no paro de bostezar.
El bostezo es una forma de descarga, sobre todo de la zona de la mandíbula. La rabia contenida, el bostezar descarga mucha tensión emocional. Si notas angustia con esa situación de tu padre, y además lo estás relacionando con tu padre, pues me alegra muchísimo, porque has percibido y has descubierto que hay una relación entre las sensaciones y cómo aumentan o cambian las sensaciones cuando piensas en una situación o en otra. Y eso ya te va llevando un poco hacia que hay formas y mecanismos para ir entendiendo emocionalmente lo que me está ocurriendo. Es un conflicto por resolver con tu padre. Algo hay que resolver, pero hay que entrar dentro de tu parte emocional para ver exactamente qué está indicando, qué nos está diciendo esa parte emocional. Bien. Acá tenemos a BGH Joy X5, ¿no? Bueno, ingresó con el nombre del teléfono, no creo que se llame así. Hay nombres originales, pero ya me parece demasiado este. Pero bueno, sí, eso es porque está solo el móvil, sí, sí. Sí. Dice, en lo personal, cuando tengo algún problema emocional, empiezo a sufrir insomnio y me es imposible dormir. Sí, bienvenido al club. A mí me pasa lo mismo hasta que lo gestiono. Sin embargo, hay gente que no, hay gente que se queda durmiendo horas y horas y horas para hacer como el escapismo de la situación. Pero tienes que ver dónde notas la sensación, porque el sueño, el no poder dormir, es porque hay algo pendiente ahí que de alguna forma te tortura, te pesa, te carga, que está ahí y que habría que... Yo la primera pregunta que le haría sería si eso le ocurre con una misma situación o con diferentes situaciones, porque eso tiene diferentes indicativos. Si es la misma situación, es que ya es momento de que empiece a poder buscar con un buen terapeuta qué es lo que, cuál es el significado real de lo que le está afectando. Y si es en una cosa concreta, pues habrá que ver dónde se siente, qué es lo que siente y a qué entorno de su vida pertenece. El conflicto, me parece. Sí, sí. Acá Lorena Rivadeneira dice, mi terapeuta me acompañaba en la interpretación de los sueños. ¿Sirve la interpretación de estos para poder gestionar las emociones? Claro, es que a veces el preguntarme cosas que, fijaros, si él funciona así, para mí, desde mi punto de vista o desde mi experiencia de toda mi vida, para mí la vida es un aprendizaje. Eso significa que si yo, por ejemplo, que no ocurre, fumara y yo quisiera dejarme el tabaco, para mí es muy importante entender por qué fumo, qué me ha llevado ahí y qué tengo que aprender de esa situación. Si a mí alguien me hace una hipnosis o me interpreta a mí las cosas, yo no he aprendido a interpretar y entonces yo no le veo el mismo valor. O sea, ha habido veces allí en mi centro, en mi centro de terapias, que ha venido gente con técnicas pues, muy increíbles y esto y aquello, gente que, bueno, tú piensas en eso y te hacemos unos pases y desaparece. Aunque fuera verdad, que no lo es, pero aunque fuera verdad que eso fuera así, a mí no me interesa, porque para mí todo tiene un sentido. Si tengo celos a mi hermana, necesito aprender de esos celos, porque cuando aprendes a gestionar conflictos, cuando aprendes a reconocer las fórmulas emocionales, no huyes de aprender, sino que quieres aprender. Y conectaría con el humo del tabaco, notaría la sensación dentro, notaría esa sensación de que los pulmones tiene que ver con esa tristeza y cómo lleno los pulmones para no sentir el vacío que siento de tristeza interno, que eso me conectaría con cualquier otra cosa e iría yendo a ver
de dónde viene y cuando logro acceder al conflicto y se libera el conflicto, si se libera, que no siempre se liberan los conflictos, esto no es una panacea, pero cuando se libera el conflicto, ya no tiene sentido fumar. Es que Bien. todo funciona igual. Cuando tú liberas, cuando yo tenía frío en los labios, porque tenía un sentido. Cuando deja eso de tener un sentido, porque conecto con los labios fríos y me doy cuenta que al besar a mi padre, yo siempre pensé que estaba dormido, incluso en la caja, cuando estaba muerto, pero cuando le doy el beso, se produce un mecanismo de frío que me doy cuenta de que es una realidad que mi padre ha muerto. Hasta entonces no. Y esa es una lucha que yo tenía dentro. Pero cuando empiezo a profundizar en el proceso, vamos, todo cambia. Perfecto. Bueno, acá Rocío cierra y se me suma la pregunta de una compañera. ¿La depresión ya es la última etapa de no lograr gestionar la emoción? La depresión puede ser por muchas cosas. O sea, que una persona esté deprimida, a veces es por saturación. A veces simplemente es por luchar en una dirección que no es la adecuada, pero que la persona es muy rígida y muy exigente y quiere que sea así. Porque si no es de esa forma, no sabe funcionar. Entonces, también puede ser un mecanismo de aislamiento. Es que depende de cada persona. O sea, en mi trabajo no hay nada que se pueda generalizar, salvo los puntos de que esta zona corresponde a esto, esto, porque están muy claros esos 3 puntos. Pero es increíble. Fijaros, ¿tenemos tiempo? ¿Puedo hablar algo? Claro que sí, sí, sí. Vale. Fijaros, os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Vino una amiga de mi mujer, Marta, porque era incapaz, tenía pánico a subir a un avión. La mente enseguida lo que hace, como la mente no conoce de emociones, pues piensa que tiene un problema con el avión. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues intentar que suba al avión, que haga respiración, que haya meditación, sugestión, no sé qué, no sé cuántos, infinidad de cosas que le pueden ir más o menos bien, pero que luego se disparará por otro lado porque no es resolutivo. Hay que buscar cosas resolutivas. Hay cosas que te pueden ir mejor, pueden no sé qué, pero resolutivas. Entonces empezamos a trabajar y tenía una angustia tremenda con el avión y empezó a trabajar. Lo que buscamos cuando acompañamos es descubrir qué significa el avión para esa persona, porque para otra persona puede ser otra cosa distinta. Un bolígrafo puede ser para escribir, pero recuerdo un chico que en el colegio había otro muy, muy bruto que le clavó el bolígrafo en la espalda. Para esa persona el bolígrafo le da miedo, porque lo vive de otra forma. Entonces, cada persona lo vive en base a lo suyo. Sacamos un bloqueo de los 35 años y ella me mira y me dice, 35 años, ¿qué tiene que ver los 35 años con lo del avión? ¿Qué tiene que ver el avión? Pero si hasta los 50 años yo no subí en avión, eso no puede ser. Bueno, ya que he salido los 35 años, vamos a profundizar un poco más. Empezamos a profundizar un poco más y sacamos un bloqueo y me dice, bueno, lo único que pasó ahí fue la muerte de mi padre. Cuando pasó la muerte, nosotros testamos el antes, el durante y el después. El antes nos indicaría un momento antes, el durante cuando murió y el después, pues el entierro, cómo se quedó después, esa parte. Cuando llegamos es el antes. Y entonces le pregunto, oye, ¿y qué pasó cuando tu padre iba a morirse? Y entonces le subió hacia arriba una sensación de angustia, en la sensación del pecho y la garganta, y empezó a llorar. Y cuando se calmó me dijo, pues que me doy cuenta que mi padre en el lecho de muerte me dijo, por favor, lo único que te pido es que nunca dejes a la mamá sola. Hizo una cosa que es de las más
impactantes que existe. No son los traumas, es el pacto. Un pacto es una situación muy dura. Ella pactó con su padre no dejar nunca a su madre. Eso se queda ahí, y como cuando iba con carro por allí, iba por España con carro, no pasa nada. Pero coger un avión, o sea, agarrar un avión o subir en un avión, era irse a otro continente, era otra cosa distinta. Cuando accedimos a eso y nos dimos cuenta del pacto, trabajamos para diluir el pacto. Cuando se diluyó el pacto, ella ya ha vuelto a utilizar aviones, ha ido a Brasil, ha ido a Miami, muchísimos sitios, y nunca volverá a tener esa situación, porque hemos ido al fondo. No siempre se puede y no todo el mundo está preparado para eso, pero es lo que hay. Fijaros cómo la mente entiende que un problema en el avión es una cosa, pero en realidad a saber lo que hay detrás, en el fondo. Perfecto. Acá Maximiliano Malea, bueno, había dicho que le gustaba la respuesta que le habías dado. Lo que no había dicho, dice, es que su padre falleció hace 7 años, ¿sí? Y cómo resuelve así el pendiente que tiene con respecto a la pregunta que había realizado anteriormente, ¿no? Que era que él había comentado que cuando escuchaba un tema, que escuchaba a su padre, le daba como un bostezo. Sí, pero también una angustia. Yo creo que había algo de angustia también. Entonces, lógicamente hay ahí un conflicto emocional que hay que gestionar y tendrá que ver con algo. Hay que entrar dentro y ver qué es lo que está ocurriendo y cómo solucionarlo. Es un poco esa parte. Perfecto. Bueno, y acá ya para ir finalizando, porque te llenamos de preguntas, la verdad que salió muy linda la Sí, charla. sí, sí. Bueno, María Eugenia Pérez pregunta, ¿todos los pactos generan un bloqueo? Fijaros, en mi experiencia, cuando yo hablo de algo, cuando yo digo que algo es muy impactante o muy difícil, no lo hago desde el aspecto de la persona, del consultante o del paciente o del cliente, lo hago de parte del profesional. Es decir, nosotros, la dificultad más grande no es en un trauma, no es en un abuso. En un abuso se puede entrar perfectamente, buscar el punto desencadenante y se puede liberar. De hecho, por ejemplo, la última vez que hubo, hace 3 meses, vino una chica de México a hacerse 5 sesiones porque la tuvieron secuestrada 2 meses y medio en una habitación muy pequeña y seguía sin dormir. Hoy está muchísimo mejor. No sé qué estaba diciendo. ¿Cómo era la pregunta? Dímela otra vez porque estaba yo pensando en esta chica. Oh, ha sido muy duro. Sí, era lo que había comentado Maximiliano, ¿sí? Respecto a que el padre había fallecido hace 7 años, ¿sí? Ah, no, del pacto, ya lo tengo. Entonces, Ah, lo no, que perdón, sí, ocurre, los pactos sí, crean un sí, bloqueo. Está, ahí lo claro, encontré. Sí. lo que ocurre es que, por ejemplo, un abuso o una situación impactante es bastante fácil acceder y liberar y que la persona esté bien. Pero desde nuestro punto de vista, el pacto es lo peor. O sea, yo hablo de la experiencia desde un bloqueo primario, un bloqueo secundario, un conflicto raíz, que es un conflicto familiar muy duros, son conflictos muy duros, muy difíciles, pero lo peor que existe es el pacto. O sea, cuando alguien pacta algo, o consigo mismo, sin pactar con los demás, o pacta con un padre, con una madre, con un hermano. Imaginaros un hermano que tiene dificultades y pactas a acompañarlo toda la vida. Imagínate que sale, ahora tienes una relación de pareja
de otra ciudad totalmente opuesta y que siempre terminas mal con la pareja cuando vas allí porque estás lejos de lo que tú has hecho el pacto. Quiero decir, el pacto es profundo, es duro y es difícil de resolver. Y desde ese punto, para mí el pacto es lo peor. No hay otra cosa peor, ¿eh? Imagínate esta chica con todo lo que tuve que acceder para desbloquear ciertas partes del conflicto, esto, aquello. Fue un trabajo artesanal y mejoró. No está bien aún. Tiene que hacer otras sesiones, porque ha sido 2 meses y medio encerrada. Pero el pacto es que es muy profundo. Se asume como una realidad, como si tú fueras así y eso tiene que ser así. No se vive de otra forma. Y eso es difícil, es difícil. Está muy, muy soldado, muy consolidado ahí dentro. Bueno, Liliana trae, a mí me pasa que no recuerdo nada de mi niñez, como también me olvido de situaciones vividas. ¿Son bloqueos emocionales? Sí, cuando hay mucha gente que dice que no recuerda, Eh, eh, suele haber un bloqueo, lógicamente, porque no te tienes que acordar de las cosas. También la reacción que tengas al acordarte de alguna cosa o al ver alguna imagen también puede ser, ¿eh? Puede ser también. Pero fijaros, acordaros de las cosas no es como la gente cree. La gente lo que hace, las personas en general, ¿te acuerdas de los 5 años? Yo no me acuerdo de los 5 años. Lo primero esto es para que conozcáis un poco más. Lo primero que una persona tiene que hacer cuando quiere recordar algo es saber qué tipo de persona es. No el pelo, la barba o si estás calvo como yo, sino, no se trata de eso, sino qué tipo de persona eres en tu sensibilidad. Por ejemplo, yo soy muy, muy táctil, muy de tocar. Entonces, si yo tengo que pensar en mi madre, yo no utilizo la imaginación. Yo me conecto con la sensación de agarrarme a la falda de mi madre, de agarrarme, de abrir la cómoda de la habitación de mi abuela y oler el jabón que había dentro o las hierbas que la abuela ponía o el olor que tenía la abuela. Yo soy más de oler y de palpar, de sentir. Entonces, uno no tiene que hacer, a ver si me acuerdo, esto no va así. Hay gente que es más olfativa, hay gente que es más kinestésica, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que estar provocando un poco de movimientos para conectar con las sensaciones. Hay gente que es más visual, imaginativa, hay gente que es más perceptiva. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho la estructura de los números, porque no es lo mío, pero sin embargo, vamos, nunca sería contable. Puedo que no me acuerde de tu nombre, pero puedo acordarme de todas las sensaciones que he sentido mientras has estado conmigo o mientras yo he estado contigo. Y sería mucho más fácil decir, Leo, sí, ese chico que tenía el pelo así o que estaba esto y que era así y que esto. Ah, sí, 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 sí. Enseguida es mucho más fácil, no por el pelo ni nada, sino por la sensación. Porque me es mucho más fácil recordar. Entonces, una persona tiene que ver si es visual, si es olfativa, auditiva. Hay gente que se acuerda de cómo le cantaba las nanas su madre y es mucho más fácil de entrar. Otros, el olor de los pañales, el olor de la ropa recién lavada. Es que depende. Y entonces tenemos que aprender, es que es todo un aprendizaje. Lo que pasa es que nos tiran al mundo y nos dicen, a ver,
¿tú qué quieres? Y el niño no sabe ni qué significa tú qué quieres. No entiende ni qué es lo que está pasando. En uno de mis libros de educación emocional, en Nueva York me preguntaron una vez dónde creía que estaba el conflicto del ser humano. Yo digo, el conflicto del ser humano está en un rotulador. Y me dice, ¿en un rotulador? Y dice, sí, porque mira, tú ves a un niño pequeño de 2 años, 1 año y medio, 2 años, que casi más o menos va andando y de repente se mueve un poco por el salón y encuentra un rotulador en una mesa. Entonces coge el rotulador y se va andando, llega al pasillo, le da a la luz, se enciende la luz y ve todo un pasillo blanco en 3D, 4D, 4K, no sé, increíble para él, con un rotulador. Y el niño empieza a pintar, y empieza a pintar y empieza a hacer cosas. El niño lo está sintiendo. El problema es cuando llega el adulto, que el adulto no está conectando con la emoción. No significa que si el adulto conecta con la emoción, fluirá con él, con otro rotulador y se pondrán los dos a pintar el pasillo. Esto no es así. Pero se evalúa la parte emocional del niño lo que está haciendo. Y entonces conectas con el niño y le vas diciendo, cariño, vamos a comprar una cartulina y pintas ahí y ya está. Pero si no conectas, solo la parte adulta te dice, pero ¿cómo se te ocurre pintar con un rotulador el pasillo, la pared, con lo que nos costó de pintar? Y el niño no entiende que esté pintando y disfrutando y que entre en pánico porque el adulto el niño no entiende lo que está pasando. Perfecto. Bueno, acá nos traen esto, mirá. Tuve una relación conflictiva con mi padre, pero siempre estuve cuando me necesitó. El día de su internación dije, todo va a estar bien. Y su respuesta fue, vos estate tranquila, yo voy a estar bien. Y al día siguiente falleció. Ella sintió que los conflictos, bueno, como que saltaron los conflictos y que ahora, ahora que lo sueña, bueno, lo ve bien, ¿no? ¿Quiere decir que gestionó los conflictos ahí con eso? No, lo que de alguna forma tuvo la suerte de poder, de poder crear un diálogo antes de su muerte. Y eso le genera cierta paz. Pero habría que ver si realmente eso está limpio de verdad o que esa cierta paz le da cierta tranquilidad para no tener que, en no profundizar, porque a veces sí que puede haber, pero eso no es suficiente para liberar. Lo que es suficiente es para hacer un poco las paces. Es como tuve la oportunidad de poder, pero fijaros, una cosa es el adulto que tiene oportunidad de zanjar con su padre y otra cosa es el niño emocional que vivió los resentimientos y las cargas cuando era pequeño. Yo no sé si este de atrás sigue sintiendo lo mismo o no. Perfecto. Bueno, y acá hacemos la última para despedirnos, aparte me parece que viene en carácter colectivo, porque Leti dice, a mí me pasa, desde que comenzó la cuarentena, que todas las noches me cuesta dormir, y a medida que pasan los días, duermo cada vez más tarde. ¿Puede ser ansiedad? Sí, puede ser ansiedad, pero si hay ansiedad, estará en el pecho, no estará ni en el estómago, puede estar en la garganta, pero sobre todo en el pecho. Sí, pero yo te diría, ¿cómo le llaman de nombre? Leti. Leti. Leti, yo te diría que nos sigas en los próximos talleres porque vamos a ir profundizando un poco más en este maravilloso mundo y veréis como lo que yo os digo, cuando lo ponéis en práctica, se obtienen resultados. Perfecto. Y acá, bueno, Rita dice, a mí me pasa que quiero salir y no puedo. Como que algo con mi pasado no me deja. ¿Es ansiedad? No, la ansiedad es una consecuencia. Ahí la ansiedad no es importante. Ahí lo importante es la impotencia. Hay un sentimiento de impotencia y que habrá que gestionar. Pero sí,
sea, no os podéis ni imaginar el potencial que tenemos todos y las limitaciones que tenemos. Cuando yo logré liberar el proceso de los labios fríos, un bloqueo de los 6 años por una vecina que murió cuando yo tenía 6 añitos o 5 añitos, y luego algún otro conflicto de culpa con mi padre, con la muerte de mi padre, cuando yo liberé esto, es que es increíble. O sea, vives las cosas de una forma totalmente distinta, tienes un potencial que siempre has tenido dentro, pero que no podía salir, y en la medida que lo vas trabajando, empiezas a ser tú mismo o tú misma, y empiezas a vivir puedes vivir lo mismo, tampoco es que hay que irse a otro planeta, ni ser ET. Lo único que hay que hacer es poder expresarse desde ti mismo, poder compartir tus sentimientos, primero contigo y luego con el entorno. Porque hay que tener en cuenta que todo, el sistema emocional, todo pasa a través, primero, de uno mismo. Uno tiene que aprender a quererse para poder querer. Nadie quiere a alguien si no se quiere él. Eso no existe. Lo que se genera es una dependencia afectiva, como quieres llamarle. Pero no, y todos tenemos la capacidad de querer y todo. La autoestima, todos tenemos la autoestima completa. Porque eso ya está dentro. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, el método DIP trabajamos con unos test musculares que nos van ayudando, porque hay un cambio de respuesta muscular. Cuando a mí me decía alguien que yo no sirvo para estudiar, y yo le preguntaba no a la persona verbalmente, sino al cuerpo, la respuesta era distinta. Cuando había un desequilibrio entre lo que tú dices y lo que sientes, hay un conflicto. Entonces buscábamos el conflicto que impedía estudiar. Buscamos el conflicto que impedía expresar. No, yo es que soy muy seco, ¿eh? A mí no me gusta ni besar ni acercarme mucho, ¿eh? A mí esas cosas, si es verdad, si eso lo siento, lo pienso, lo expreso y lo siento, no es problema. El problema está cuando digo algo y siento otra cosa internamente. Y es increíble cómo cambia la persona cuando eso se libera y la persona empieza a ser ella misma. Perfecto. Bueno, acá Marina Márquez solicita alguna página para poder seguirte. Así que bueno, parece que le gustó mucho la charla de hoy. Y bueno, yo quiero agradecerte nuevamente por el tiempo que nos has brindado, por brindarnos esta experiencia que compartimos todos en el día de hoy. Y bueno, saludar a todos, también enviarle un saludo a Marta, la verdad que siempre Ahí la fue tenemos. una genia. Y bueno, nos estaremos viendo todos la próxima semana. El próximo Recordamos que lunes. también va a ser el lunes a las 15 horas, horario de acá de Argentina. Y le voy a pedir a todos los que estuvieron participando que en el chat me pongan el nombre completo para tomar asistencia, porque con Jaumes tenemos una sorpresa para el último encuentro. No sé si lo anticipamos o lo guardamos. Bueno, No sé, como vos. quieras. Bueno, veremos. En el próximo capítulo, a la misma hora, en el mismo canal, le estaremos develando cuál va a ser la sorpresa que estaremos realizando en el último encuentro. ¿Sí? Así es. ¿Dale? Bueno. Entonces, bueno, te agradezco de Bueno, nuevo. Leo, un fuerte abrazo. Gracias por ayudarme a compartir mi trabajo, porque es mi vida y me encanta. Y bueno, y seguiremos compartiendo. Poco a poco me iréis conociendo un poco mejor e iréis entendiendo emocionalmente mejor lo que hablo y cómo lo hablo. Dale. Ha sido un gusto, un placer y un honor contar contigo en estas actividades. Un fuerte abrazo a la distancia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, saludos para todos los que están ahí.
Muchas gracias a todos. Nos vemos. Dale. Chao. Chao, nos vemos. Chao.